Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. Yo tengo que decirle que, en fin, después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei. Un colosal engaño. Usted vino aquí y se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era pues, hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez. Esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos. Señor Feijóo, ¿sabe cuál es el patrón? Empieza a adivinarlo. Que la diferencia en lo que les preocupa a ustedes y lo que nos preocupa a nosotros se mide en números. Y a diferencia de ustedes, señoría, los números no engañan. Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace. Antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor, yo ruego silencio en el turno de preguntas, si no es imposible, para el orador y para la gente que escucha. Tranquilícense, yo no he dicho qué diputados tienen que callar, me he referido a todo el hemiciclo, que tiene la cola de paja, se le enciende muy rápido, pero me parece que es evidente. Permítame que le sugiera algunas cosas que se pueden hacer y que se deben hacer y algunas otras que no se debieran hacer en ningún caso. Prohibir la compra de vivienda a multipropietarios y fondos de inversión para especular es una buena medida. Dar avales con dinero público a la compra sin límite de renta no es una buena medida. Aplicar un régimen sancionador fuerte frente a los fraudes es buena medida. Permitir los alquileres de temporada fraudulentos no es una buena medida. Sancionar a quienes mantienen o obtienen a través de los alquileres abusivos rentas indecentes es una buena medida. Perdonar impuestos a quien sí lo hace no es una buena medida. Que toda la Sareb dedique todo su parque de vivienda para la vivienda social en alquiler es una buena medida. Permitir que se venda la vivienda o el suelo público no es una buena medida. Avanzar hacia los contratos indefinidos en el alquiler para proyectos de vida estables es una buena medida. Permitir el aumento de renta en cada contrato no es una buena medida. Prohibir desahucios a las familias vulnerables es una buena medida. Mirar hacia otro lado cuando los escuadristas fascistas desalojan a esa gente no es una buena medida. En definitiva, señor presidente, lo que le planteamos es dar un impulso mayor a todas las medidas que se tienen que hacer para garantizar el derecho efectivo a una vivienda a todos y todas las personas. Señoría, sin el expresidente Zapatero, los derechos en este país no serían lo que son y los avances conseguidos no serían los que son. Y claro que les sorprende el papel tan relevante del expresidente Zapatero en el mundo, porque nadie se imagina a uno de sus expresidentes siendo llamados para ninguna mediación en el mundo. Ni una sola propuesta para la paz en Ucrania, ni una sola propuesta para reforzar Europa en este momento tan complicado, ni una sola palabra de humanidad para los inocentes miles de palestinos muertos en Gaza. Boicotean las relaciones con nuestros vecinos, boicotean el primer tratado de amistad con Francia de nuestra historia. Señora vicepresidenta primera. Señores diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular, a la señora Gamarra se la ha oído perfectamente. ¿Por qué? Porque los demás guardaban silencio. Yo les pido el respeto a esta Cámara y a los miembros del Gobierno que están en este momento en el uso de la palabra. Si no, es imposible el debate. Por favor, si le hacen preguntas para escuchar su respuesta, entiendo yo. Si no, no sé para qué hacemos preguntas. ¿Para eso ha quedado su papel dentro de Génova, dentro del Grupo Parlamentario y dentro de la función tan importante que venía usted a hacer a España, aquí a España, a Madrid? Porque claro, lo que no saben sus compañeros es por qué salió usted del Gobierno de Andalucía.
¿Se la ha explicado? ¿Le ha explicado usted lo de los contratos exprés de los interinos que tumbó el Tribunal Superior de Justicia? ¿Le ha contado usted el caso Marchelo? ¿Le ha contado usted las imputaciones de los gerentes del SA? ¿Le ha contado las irregularidades detectadas por la Oficina Antifraude? ¿Le ha contado a sus compañeros por qué salió, señor Bendodo? Y señor Bravo, nosotros no hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. No. Es mentira, es mentira. Estos salarios de los que estamos hablando tributaban con los gobiernos del Partido Popular y tributaban en el año 2023. Tributaban 800 euros más cuando ustedes gobernaban, en algunos casos, señor Bravo, 1.000 euros más. Y, por supuesto, ese escudo social se traduce en un ingreso mínimo vital. Se traduce en la subida a los pensionistas, más de 12 millones, con su voto en contra. Se traduce en transporte público y gratuito con su voto en contra. Se traduce en prohibición de cortes de suministro a vulnerables con su voto en contra. Igual que su voto en contra, el impuesto a las energéticas, el impuesto a la banca o la eliminación del impuesto también de grandes fortunas. Muchas gracias, señora presidenta. Es lamentable, señora Muñoz, que usted sea también la portavoz de un delincuente confeso, la portavoz de una persona que ha salido de la cárcel y que tiene pendiente volver a la cárcel. Pero lo que es lamentable, señora Muñoz, es que usted le dé más credibilidad al señor Aldama, delincuente confeso, que a los miles de profesionales de la agencia tributaria que cumplen con la ley y hacen su trabajo con rigor. Lamentable. Usted habla de ratonera de corrupción, señora Muñoz, muy rápidamente. Caso Gürtel, Policía Patriótica, el caso del señor Amador, más conocido como Alberto Quirón, caso Neverland, el caso Púnica, caso Leso del canal Isabel II, caso Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, Novo Cartago de la región de Murcia, caso Guardería, trama eólica de Castilla-León, Caja B de Almería, caso del tanatorio del Partido Popular de Sevilla, el de las mascarillas de la Diputación de Almería, el caso Eric Domínguez, presidente del PP de Jaén, las investigaciones sobre presunto caso de corrupción en la alcaldía de Ronda del PP, caso Marchelo, caso de los imputados, gerentes imputados por contratos irregulares en el SA, en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ¿Sigo, señora Muñoz? Dé usted explicaciones de todos estos casos de corrupción, colaboren con la justicia, no rompan ordenadores a martillazos y pongan también a disposición de la transparencia. Señora ministra, ¿van a cambiar por fin su política fiscal ya en este 2025? Señor Figaredo, tengo que decirle que lo echaba de menos en las preguntas de control. Como siempre es la misma pregunta, decirle que no. Señor Figaredo, ¿sigue usted aplaudiendo la frase de que la justicia social es aberrante? ¿Sigue usted también pensando que los impuestos son un robo? Sí, es que usted piensa que los impuestos son un robo, claro. A partir de ahí es difícil construir un diálogo entre su fuerza política y este Gobierno, porque cuando uno dice que los impuestos son un robo, lo que está diciendo es que impere la política de sálvese quien pueda. El que tenga una situación de privilegio por su nacimiento, que se salve en sanidad, en educación, en dependencia, en política de vivienda, y aquellos que han nacido en una familia de renta media o de renta baja, que no aspiren a mejorar porque no va a haber políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y verá, señor Figaredo, yo se lo voy a volver a repetir, a ver si a fuerza de trasladarlo tienen ustedes capacidad de comprenderlo. Este Gobierno ha bajado los impuestos de la clase media y trabajadora. ¿Me puede usted decir en qué votación de este hemiciclo este Gobierno ha subido el IRPF para las rentas media y trabajadoras? Diga en dónde está en el libro de sesiones. Que lo diga el Partido Popular. ¿En qué número del libro de sesiones, en qué página este Gobierno ha aprobado subir los impuestos de la renta media y trabajadora? Juan Bravo, ninguna. No lo pueden decir porque es mentira.
Gràcies, presidenta. Senyora Montero, com justifica el govern l'augment d'impostos que pateixen els ciutadans? Muchas gracias, señor Cruzet. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Ay, señor Cruzet, yo creo que usted y el resto del arco parlamentario de este hemiciclo sabe perfectamente que supuestamente si alguien hubiera aprobado una subida de los impuestos del IRPF a la clase baja o a la gente de clase media, tendría que haber contado necesariamente con su voto. Señor Cruzet, ¿ustedes han votado en algún momento a favor de esa subida de impuestos? No. ¿Sabe por qué? Porque no se ha producido esa supuesta subida de impuestos. Gracias, presidenta. Vicepresidenta, la banca española acaba de anunciar por segundo año consecutivo beneficios récord. Ganaron en el año 2024 nada más y nada menos que 31.000 millones de euros. En 5 años, la banca española ha prácticamente triplicado sus beneficios, al mismo tiempo que los salarios de los trabajadores y las trabajadoras caían un 8% si descontamos la inflación. Eso, señora Montero, tiene un nombre y se llama estafa. Una estafa con mayúsculas, porque esos beneficios salen directamente de expropiarle el salario a la gente trabajadora que tiene que pagar 100 euros, 200 euros, 300 euros más al mes por una hipoteca tipo variable. Una estafa patrocinada por su gobierno, gobierno del Partido Socialista, porque no han movido un solo dedo para evitarlo. Y no será, señora Montero, porque no se lo advertimos. Y con las hipotecas a tipo variable por las nubes, con los precios del alquiler por las nubes, con los precios de los alimentos por las nubes. Usted se ha permitido el lujo de decir que el salario mínimo interprofesional en España ya no es de subsistencia. Tengo la sensación de que quien está en las nubes es precisamente el Gobierno. Por eso vengo hoy a echarles las cuentas. Un salario mínimo de 1.184 euros. Pagamos lo que vale el alquiler medio en España por un piso de 80 metros cuadrados. 1.063 euros. Le quedan 121 euros en la cuenta. Pagamos el gasto medio en alimentación, que está en 420 euros al mes. Le quedan menos 299 euros en la cuenta. Pagamos la luz, de media 91,38 euros. Le quedan menos 390,38 euros. A mí, señora Montero, no me salen las cuentas. Y no cuento ni internet, ni el teléfono, ni las cañas que mucha gente no se puede tomar. Y no hablemos de tener hijos o de intentar irse de vacaciones con un salario mínimo como este. Si esto, señora Montero, no es subsistir, si no es puramente sobrevivir, entonces, ¿qué es? Señor Tellado, le voy a contestar con datos para decirle que merece la pena. Fíjese, que hable usted de paro es el colmo. Fíjese, si merece la pena. Tenemos casi 22 millones de ocupados. Ustedes, mientras tanto, con su gestión, soñaban con la España de los 20 millones de ocupados, de los cuales, señoría, otro dato, 10.100.000 son mujeres por primera vez en España. Con ustedes, 8 millones. Señor Tellado, tenemos 18 millones y medio de asalariados en España. ¿Sabe usted, escuche bien, 15.700.000 indefinidos, señoría? Tenemos la tasa de paro, señoría, escuche, la tasa de paro más baja de 17 años, el 10,6%. Por cierto, señor Tellado, la suya casi rozaba el 26% y el paro juvenil el 56%. Y le digo más, y 11 comunidades autónomas están por debajo del 9%. Ya sé que no le gustan los datos, pero escuche, señor Tellado, más datos. La tasa de temporalidad privada en España está hoy por debajo de la media europea, 12,4%, con el voto en contra del Partido Popular. ¿Sabe cuál era la suya, señor Tellado? Superaba el 26%. Más datos, habla de autónomos, señoría. Fíjese, cifra récord, 3.200.000 autónomos y autónomas en España. Señoría, y algo muy importante para nuestro país. Somos la economía, gracias a estos datos laborales, que más crece en la OCDE, pero con algo muy importante también. ¿Sabe cómo hacemos la gestión nosotros y nosotras, señoría? Con un superávit fiscal de 6.600 millones de euros en el SEPE, frente al déficit que ustedes causaron con los recortes en el SEPE de 76.000 millones de euros. Estos son datos. Por tanto, señoría, sí merece la pena. Y usted, si ejerciera de español, debería de presumir que hoy España va mucho mejor. Es difícil saber de quién es usted portavoz. Ayer fue portavoz del fiscal general del Estado, de sus intereses. La semana anterior, de la mujer del presidente del Gobierno. La anterior, de su hermano. Siempre es portavoz de cualquiera menos de su gobierno, porque a ustedes, lamentablemente,
Ya no les importa el gobierno, le importan los españoles, les importa permanecer en el poder. Mire, señor Semper, tengo que reconocerle que entiendo que usted me haga esta pregunta y hasta le puedo llegar a reconocer que no estaba mal tirada. Pero fíjese, creo que son ustedes 137 diputados y diputadas y me la hace la pregunta exactamente el menos indicado para hacerla, señor Semper. Porque fíjese, cuando usted comparece semana tras semana en la sede de Génova, a usted, ¿qué Partido Popular representa? ¿El ilusorio Partido Popular moderado o al Partido Popular que ha comprado toda la mercancía de Vox? O, señor Semper, ¿a qué Partido Popular representa? ¿Al Partido Popular radical por el que usted abandonó la política o al Partido Popular más radical que le ha hecho a usted volver a la política? O, mejor dicho, señor Semper, ¿a qué Partido Popular representa? ¿Al Partido Popular que vota en contra de la revalorización de las pensiones y la bonificación del transporte? ¿O al Partido Popular que dice que sí cuando sus votos ya no son necesarios? O mejor dicho, señor Semper, ¿a qué Partido Popular representa? ¿Al Partido Popular que ha congelado el salario mínimo interprofesional a 735 euros al año? ¿O al Partido Popular que dice que va a agravar la subida del salario mínimo, como está reconociendo ya la consejera del Gobierno de Andalucía, señor Semper? Yo, señor Semper, le tengo que reconocer que esperaba un poquito más de originalidad en su pregunta, pero veo que actúa otra vez usted como un martillo pilón. Pero claro, está claro y todos sabemos lo profesionales y lo bien que utilizan desde el Partido Popular los martillos y además, sobre todo, si les ponen un disco duro delante.